días que quizás venimos con muchas ganas de alabar al Señor y quisiéramos que el Señor se derramara de una manera, hermano, muy especial y no pasa. Y a veces, hermano, cuando venimos más sin ganas de alabar, a veces, hermano, es cuando el Señor derrama su gracia, su misericordia, amén. Y ahí me doy cuenta de que, dice la escritura, no es del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia, amén. Y qué bonito es así, hermano, porque por más que nos esforcemos nosotros en cosas, hermano, eh, muchas veces nos queremos correr, pero hermano, qué bonito es cuando Dios dice, no es este tiempo, es a mi tiempo, amén. Y a veces, hermano, queremos hacer las cosas de cierta manera y quisiéramos que pasaran las cosas y no pasan, pero Dios, hermano, sabe obrar, Dios sabe, hermano, trabajar y qué bonito es, hermano, cuando Dios está en medio del asunto, amén. Cuando Dios está, hermano, en medio de todos los propósitos, cuando son propósitos de Él, es hermoso, porque sabemos, hermano, que lo que Dios hace es maravilloso. Gloria al Señor. Quisiera que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 9 del libro de Romanos. Vamos a ver algo, hermano, ahí y con la ayuda del Señor, amén. Vamos a traer o a tratar de dejar una palabra de bendición para su vida, aleluya. Yo no sé cuántas veces usted, hermano, se ha propuesto hacer algo para el Señor y pone de todo su empeño, amén, para hacerlo. Me recuerdo, hermano, cuando recién empecé en el Señor y creo que a muchos nos pasa, quisiéramos aprender la escritura, hermano. Yo no sé si a usted le pasó, pero mire, hermano, trata uno de leer y de leer y de leer la escritura. Y quisiera uno, hermano, a veces hasta se pone metas uno decir, la voy a leer toda la Biblia en el tiempo más corto que se pueda, hermano, y empieza a leer, empieza a leer. Y qué bonito es cuando empiezas porque trae esas ganas, ¿verdad? Y ese deseo. Y quiere correr, hermano. Y saber, hermano, y indagar y hacer tantas cosas. Pero pasan los años y, hermano, como que la gasolina con la que empezamos al principio, como que se va terminando. Y después empezó corriendo, hermano, y después se va dando cuenta usted que ya está parado muchas veces. Que ya no estamos ni siquiera ni caminando. Empezamos corriendo, hermano, y nos damos cuenta que ya estamos en una situación muchas veces parados. Y le hablaba de este pasaje y aquí lo vamos a leer en Romanos 9:16, hablando de la elección, ¿verdad? Del Señor, cuando Dios eligió, ¿verdad? Entre Jacob, amén, y Esaú. Pero esta palabra, hermano, aquí leamos el 9:16, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Mire, hermano, qué precioso es, hermano, cuando uno entiende. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, que usted quiere hacer las cosas y las quiere hacer corriendo. Y no ponemos, hermano, no nos ponemos a analizar,
no nos ponemos, hermano, a mirar si son de Dios o no son de Dios. Y para hacer las cosas del Señor, para hacer todas las cosas, hermano, uno tiene, hermano, muchas veces que, hermano, no muchas veces, sino siempre más bien, hermano, saber qué dice Dios acerca de lo que usted y yo queremos hacer. Saber, hermano, si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Porque, hermano, queremos muchas veces, le vuelvo a repetir, correr, hermano, y nos damos cuenta, hermano, que al final, hermano, en lo que emprendimos, nos damos cuenta que nos paramos y nos estancamos. Y como vemos que no podemos avanzar, hermano, mejor dejamos a un lado lo que queríamos hacer. Yo no sé si usted se ha propuesto alguna vez, hermano, por ejemplo, estar todos los días de oración. No sé si le ha pasado alguna vez así, de decir, voy a estar todos los días durante un año en los cultos de oración. A mí me pasó, hermano, decir, yo voy a estar todos los días de culto de oración, hermano, y comienza uno, hermano, con ganas, viene el primer jueves, el segundo jueves, el tercer jueves, el cuarto jueves, y ya pasó un mes, y dice usted, ya un mes, cuando teníamos todos los jueves, ahora nomás son 2 jueves, pero antes que teníamos todos los jueves, hermano, se llegaba el tiempo, dice, un mes, hermano, y 2 meses en la oración ya, hermano, y usted, pero pasaron 8 meses y ya empezó a bajarle y a disminuirle. Y empieza, hermano, a menguar ya en la oración. Y quiso correr, hermano, pero, hermano, no es de correr, sino que, hermano, es de que, hermano, usted tiene que tener en cuenta de que en las manos de Dios, si usted le dice al Señor, Señor, ayúdame, y si es tu preciosa voluntad, dame la fuerza, la fortaleza y la sabiduría para poder hacer estas cosas, Dios, hermano, le va a ayudar a uno y le va a dar, hermano, la manera de poder seguir hacia adelante. Y fíjese que qué precioso, porque tiene misericordia de nosotros, porque empezamos en las cosas, hermano, y ¿sabe qué pasa? De que después de que ya empieza uno a dejar las cosas que se propuso uno hacer y empezó a correr uno y después paró, Dios tiene misericordia, hermano, y le viene el redargüimiento y le empieza a hablar el Señor. Ya paraste, ya te cansaste. Y le viene a recordar que usted, hermano, había hecho una promesa, había hecho un pacto con él, hermano, de poder estar todos los días de oración. Y yo les he dicho, hermano, yo me recuerdo, hermano, le dije una vez al Señor, y le dije, Señor, voy a estar todos los días de oración. Todavía estábamos allá en la iglesia allá de las Sabers, en la iglesia chiquitita allá. Y, hermano, empecé. Y no llegué ni a los 8 meses cuando ya no estaba llegando algunos días. Y después, hermano, el Señor me volvía a recordar. Y otra vez, hermano, empezar. Y, hermano, qué bonito es porque Él tiene misericordia de nosotros y cuando ve que ya estamos parando, le dice a usted, levántate y sigue caminando. Dios es misericordioso. Y fíjese, hermano, qué precioso es porque nosotros tenemos la bendición de poder, hermano, ser amonestados por Dios. Porque me recordaba de la profecía del culto pasado. Cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros. Cómo Dios, hermano, nos ha hablado, y empieza a hablar el Señor y empezamos otra vez a caminar y a correr. Y después como que se cansa uno y otra vez Dios tiene que volver a hablar otra vez proféticamente, hermano, y otra vez a levantarse y ahí va. Y eso es lo hermoso de Dios, fíjese, porque si Dios no nos quisiera y si en el propósito de Dios nosotros no estuviésemos, hermano, ya hubiésemos quedado postrados, como quedó el pueblo de Israel en el desierto. Pero me doy cuenta, hermano, que Dios tiene misericordia de nosotros y que, hermano, hay iglesias que corren, hermano, por ejemplo, para llenar lugares, hermano, para llenar una iglesia, y nosotros no estamos corriendo en eso. Nosotros lo que queremos es de que
estemos firmes en el Señor. Eso es. Porque ¿de qué sirve, hermano, que la iglesia esté bien llena y no estemos firmes en Dios? Y le vuelvo a repetir, empezamos a correr, pero no le pedimos al Señor, hermano, si es esa su voluntad. Y empezamos a hacer cosas, hermano, pareciera que son cosas buenas, hermano, pero nunca nos ponemos a preguntarle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad? Cuando es la voluntad del Señor, hermano, le vuelvo a repetir, Él, hermano, nos va a dar la salida, Él nos va a dar la sabiduría, Él nos va a dar la fortaleza para poder, hermano, seguir en eso que Él ha puesto en nuestro corazón a hacer. Pero cuando no es de Dios, hermano, puede ir uno, hermano, a gran velocidad. Hoy, hermano, me pasa seguido, siempre yo lo veo cuando voy a mi trabajo. Voy en el freeway, hermano, y como ya ve que tenemos la maña de a veces de salir ya casi para llegar cabalito al trabajo, si entra a las 7 y sabe usted que hace, hermano, 30 minutos de su casa al trabajo, hermano, usted sale a las 6:30 para llegar a las 7 y no se pone a pensar si va a agarrar tráfico o no. Usted ya da por hecho, hermano, de que sea como sea, usted va a llegar a las 7. Hermano, y me ha pasado, hermano, de que voy, hermano, a 80. Y cuando veo, hermano, va uno en el carril, hermano, de medio, va a 60. Ay, hermano, cuando yo digo, quítate de en medio, digo yo, porque yo llevo prisa, hermano, y voy, ¿verdad? Y voy pasando y así, y paso al que va en medio al 60, hermano, y cuando me doy cuenta, para el tráfico allá, hermano, y cuando veo al que dejé que iba a 60, ya está a la par mía. Digo yo, ¿de qué sirvió el correr? Si el que venía a 60, hermano, me alcanzó, y hermano, y hasta se le queda viendo uno a la gente porque dice, me venías empuchando ahí, casi me echas el carro encima, y mira dónde estás. Mira dónde estás. Y así muchas veces en Dios, hermano, comenzamos, ¿verdad? Con una carrera, hermano, queriendo alcanzar, hermano. Pero Pablo decía que corramos, hermano, la carrera, dice, con paciencia. O sea, hermano, que tampoco se quede parado de ahí o se vaya a acostar. No, hermano, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque muchas veces queremos correr y cuando vemos, hermano, se nos acabó la gasolina. Se acabó. El pueblo de Dios, hermano, vemos muchas veces, mire, que hay batallas que el pueblo, hermano, enfrentó y que enfrentó porque, hermano, quisieron ellos enfrentar. Ellos quisieron correr, hermano, hacia el campo de batalla, hermano, y enfrentar a sus enemigos cuando nunca, hermano, preguntaron a Dios si era la voluntad de Dios. Y hacemos cosas, hermano, muchas veces, hermano, que le vuelvo a repetir que nos van a hacer estancar muchas veces. Le va a pasar lo que me pasó a mí, ¿verdad? Que voy a 80 y el de 60 va despacio y al último, hermano, llegamos al mismo tiempo allá a donde nosotros teníamos que llegar. Yo llegué a Santa Bárbara, hermano, a cierta hora, hermano, y el que iba a 60 lo encontré todavía. Yo salí en una salida, hermano, y el que venía a 60, hermano, se siguió porque iba más lejos que yo. Digo yo, ay Dios. Hubiera estado bueno que se imagina y que por andar a 80 me dan un ticket, ¿verdad? Y en mi cara se había burlado el de 60. Ándale, por andarme puchando. Y corremos, hermano, porque no hay paz muchas veces, hermano, y nuestro corazón, hermano, está, hermano, no tenemos reposo, hermano, y queremos las cosas rápido, muchas veces hacerlas así. Por eso hay mucha gente, hermano, que desiste del evangelio, porque hay mucha gente, hermano, que quiere, hermano, obtener cosas en el Señor, hermano, y las quiere así rápido, rapidito.
Mire, hermano, yo digo, qué paciencia, por ejemplo, los hermanos de allá de Las Vegas. Yo digo, hermano, si fueran otro tipo de iglesia, hermano, esa iglesia ya no existiera. Pero fíjese que sé que Dios la puso. Años llevan ellos ahí, hermano, y son 10 personas, 9 personas. Y hermano, esas cosas, hermano, muchas veces hacen que el corazón diga, ay, ¿para qué sigo? Pero empezaron, hermano, y ahí van. Pero, hermano, yo he conocido, hermano, hombres de Dios que dicen, Dios me hizo el llamado y empieza una obra, hermano. Y cuando ve que no crece, hermano, que ya pasó un año y solamente está él y su familia y 3 pelones, como dice el pastor, al año se da cuenta y dice, no era lo mío. Y deja tirada la obra. Y empezó corriendo y él dijo, esto es lo mío, yo sé que Dios me llamó para esto. Y empieza, hermano, y le digo, pero como empezó con prisa y no, hermano, no pidió al Señor guianza, no le dijo al Señor, será Señor. Y hermano, es una buena obra lo que está haciendo, pero como no pidió, hermano, dirección de Dios, hermano, y empieza a correr, hermano, yo no sé si usted ha visto los atletas, no sé si usted alguna vez corrió allá en la escuela. ¿Sí? Hacían competencias. Allá, hermano, en Acapulco, hacían competencias las escuelas y sacaban a los mejores de cada escuela. Hermano, pero eso hermano, para eso se tiene que preparar. Y el que no sabe, hermano, cuando suena, ¿verdad? Porque agarran la pistolita y ¡pah! Hermano, y salen aquellos como gacela. Y el que sabe, hermano, empieza corriendo despacito. Va al trote, ¿eh? Y aquellos salieron corriendo, hermano, porque quieren llegar a la meta, hermano, y a la segunda vuelta, son 3 vueltas, a la segunda vuelta, aquellos van con la lengua de fuera, y el que empezó trotando, hermano, pasa y hasta les vuela el cabello a aquellos que salieron primero. Es que no es de correr, hermano, sino que Dios, hermano, tiene misericordia de nosotros. Y, hermano, es Dios el que va a dar, hermano, la guianza, es Dios el que va a hacer las cosas. Y por eso le vuelvo a repetir, usted antes de hacer las cosas, pídale al Señor y dígale, Señor, ¿qué hago? Y si se ha parado y se ha cansado, hermano, Dios todavía tiene misericordia. Dice la Escritura, hermano, que Él da esfuerzo al cansado, que Él da fuerzas al cansado. Entonces, hermano, tenemos un Dios que tiene misericordia. Pero el problema del pueblo de Israel fue de que, hermano, ellos querían, hermano, como sabían que era un pueblo que tenía un Dios que derrotaba a sus enemigos. Mire, hermano, qué ventaja, ¿verdad?, de este pueblo, ¿verdad?, a la de los demás. Porque Faraón podría tener, hermano, millares de gente, millares de carros, millares, hermano, de gente con armamento, hermano. Y, hermano, 300 hombres solamente de un pueblo podían vencer miles. Fíjense qué privilegio del pueblo de Israel, hermano. Pero ¿sabe qué pasaba muchas veces? Que el pueblo, hermano, como se sentía superior, hermano, a los demás, hermano, decían, vamos a enfrentar a este pueblo. Y Dios no les había dicho que enfrentaran. Ellos querían correr, hermano, y pelear la batalla. Y Dios no había hablado de decir, pelea la batalla. Ellos tenían que convocar, hermano, a una reunión, hermano, los ancianos, hermano, y el que estaba a cargo, hermano, del pueblo tenía que pedir la dirección de Dios. ¿Subimos o no subimos? Pero a veces, hermano, se piensa que como Dios nos llamó, que como tenemos la gracia de Dios, como tenemos llamado de Dios, como tenemos, hermano, somos hijos de Dios, queremos hacer todas las cosas y decimos, yo sé que Dios lo va a aprobar, pero no todo lo va a aprobar Dios. No todo. Y el pueblo de Israel, mire, en el libro de Números, hermano, se da un caso, hermano, donde vemos cómo ellos quieren subir a la batalla. Números 14.
Y van a subir, hermano, 14:39. Dijo, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Mire, hermano, ellos según quieren hacer algo bueno, ellos quieren, hermano, hacer supuestamente en su conocimiento de ellos, hacer algo bueno, pero Moisés le dice, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios? Ellos tenían que preguntar a Dios, hermano, si hacemos o no hacemos las cosas. Y Moisés le dijo entonces, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Mire, porque ellos habían decidido ir, hermano, contra el pueblo de Orma. Y dice entonces dice el 41, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Dice el 42, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis, dice, heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están ahí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Mire, hermano, mire. Es que qué misericordia la de Dios, hermano, que en nuestro afán muchas veces queremos hacer las cosas. En nuestro razonamiento queremos hacer ciertas cosas, hermano, y Dios tiene misericordia y a través de profecía, a través de una palabra, hermano, en la prédica, Dios le puede decir a usted, no lo hagas, no es el tiempo. No es el tiempo. Espera. O usted está pidiendo un trabajo y le dice al Señor, no te conviene ese trabajo. Usted sabe, hermano, porque el Espíritu de Dios, hermano, qué precioso es de que nosotros, a través del Espíritu, hermano, Dios nos hace saber, hermano, lo bueno y lo malo, lo que le conviene y lo que no le conviene. Y Moisés le dice al pueblo, no hagan esto porque van a ser heridos a espada. Pero aquellos hermanos en su conocimiento y como sabían que eran hombres de guerra, que habían hermanos peleado contra otros pueblos, dijeron, no nos van a hacer nada los enemigos, no nos van a hacer nada. Pero Moisés les dejó saber y les dijo, tengan cuidado. ¿Y cuántas veces, hermano, Dios no nos habla a través de la prédica, a través de palabra, hermano, y nos dice, tengan cuidado? Y le dice, este trabajo no es para ti. Y le dice, esta muchacha no es para ti. Al joven, ¿verdad? O le dice, esto que vas a hacer no es lo que tienes que hacer. Y Dios lo hace saber, hermano. Es tan así que Dios, hermano, le deja saber a uno de una o de otra manera, hermano, para que uno, ahora sí que como decimos en México, agarre la onda, ¿verdad? Y este pueblo dijo no. Dice el 44, sin embargo, dice, se obstinaron, oiga. Se obstinaron, dijeron, aunque digas lo que digas, Moisés, vamos a ir a pelear. Y Moisés era el hombre, hermano, al cual Dios había tomado. Y cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, tú le serás como Dios para ellos. No le estaba diciendo de que Moisés era Dios, no lo tome en esa manera, sino que dijo, tú serás la boca. O sea que Dios iba a hablar a través de Moisés. Lo que Moisés dijera era porque Dios lo estaba diciendo. Y aquí Moisés le dice al pueblo, no hagan eso. Pero ellos, dice el 44, sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Oiga, hermano, ellos salieron obstinados. Y el arca se quedó en el campamento. Ellos salieron. Qué error más grande. ¿Sabe qué pasó aquí? El arca se quedó en el campamento y ellos salieron a batalla.
¿Qué les esperaba a ellos si no llevaban al Dios Todopoderoso en medio de ellos? La presencia de Dios se quedó en el campamento y ellos salieron, hermano, al campo de batalla. Hermano, cuando salgamos al campo de batalla, nunca salga sin Dios. Siempre, hermano, acuérdese que con Dios, si usted va con Dios, ese Dios, hermano, va a ir como poderoso gigante delante de usted. Y a estos hombres se les olvidó, se obstinaron y dijeron, nos vamos. Y Moisés, hermano, se quedó ahí, dejó el arca en el campamento y aquellos salieron sin cobertura. Sin cobertura salieron. Asegúrese de que cuando vaya a hacer una cosa, hermano, por muy chica que sea, que haya cobertura de Dios, porque entonces le saldrán bien las cosas. Y dice dice entonces el 45, y descendieron, dice, el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Oiga, hermano, los amalecitas y los cananeos, hermano, les dieron una corretiza a los pobres estos de Israel. Se imagina, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Que yo no sé si usted ha visto, ¿eh? Hay gente así que es bien, me tocó muchas veces ver en el mundo, hermano, gente bien obstinada y que se creía, hermano, tanto, hermano, y se ponía a pelear, ¿verdad? Ahí con alguien y le decía, pégame. Y aquel hermano bien tranquilo, yo no quiero pelear. Y aquel, ándale. Y escupe, a ver, escupe tú primero. Y hermano, ya estaba queriéndole hacer pleito al otro hermano, y aquel bien tranquilo. Y ya cuando se enojaba aquel hermano, hacía correr al pobre aquel que, hermano, decía allá en mi pueblo había un dicho que dice, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y mire, Israel salió muy valiente, dijo, vamos a pelear, hermano, y le pusieron una corretiza. Que yo pienso, hermano, que ahí sí que empezaron a correr, hermano, diciendo, sálvese quien pueda, pero no quisieron escuchar a Moisés. Ellos quisieron correr, hermano, a hacer lo que ellos querían hacer por sus propias fuerzas y les fue mal. Les fue mal. Y vemos después, hermano, en el libro de Josué también otra situación, mire, capítulo 7 de Josué. También se da otra situación, pero aquí es otra situación muy diferente, muy diferente. Josué capítulo 7, versículo 2. Vamos a leer del 1, dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, oiga, ellos tienen una gran fama de que han derrotado, hermano, a muchos. Tienen esa gran fama. Pero, hermano, esa fama les causó mucho daño al pueblo de Israel. Y dice el 4, usaron de astucia, dice pues fueron y se fingieron embagadores, se me entraba, hermano, la lengua. Y tomaron, dice, sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos, y habla, hermano, de todas estas cosas. Pero, hermano, vemos en la escritura que cuando ellos pelearon contra esta ciudad de Ai, hermano, ellos dijeron, Josué los mandó a que vieran la tierra esa. Los mandó y les dijo, vayan y vean cómo es. Y hermano, 7, ¿le estaba leyendo el 7? ¿O me equivoqué? Creo que los confundía. Bueno,
Es 7:2, hermano. Perdón, creo que me fui por otro lado. Sí, sí, amén. Pero no me dicen, hermanos. Necesito que me digan. Quiero ver si están atentos. Amén. 7:2 era de Josué. Mire, dice la escritura: después Josué envió hombres de Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán, dice, a Ai. Dice: no fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Mire, hermano, ellos tenían la confianza y dijeron: es poco el pueblo, no mandes a tantos, manda poquitos. ¿Para qué vas a fatigar a todo el pueblo? ¿Sabe qué estaba dándose en el pensamiento de estos hombres? Dijeron: ¿para qué tantos? Si Gedeón mató a miles con 300, Josué, nosotros con esta gente que es un pueblo tan pequeño, no necesitamos subir todos. No necesitamos. Y muchas veces, hermanos, eso pasa con nosotros. Nosotros decimos: voy a hacer esto, y no consultamos al Señor. Y como tenemos ciertas habilidades, hermano, en lo que usted quiere hacer, usted tiene ciertas habilidades y dice: yo lo puedo hacer. Sí puedo. Pero ¿qué pasa, hermano? Que como no lleva la guianza de Dios, podrá usted tener las habilidades. Estos hombres eran hombres de guerra, hermano. Eran hombres, hermano, que habían peleado, hermano, habían tenido batallas, y ahora, hermano, dice: bueno, manda poquitos. Y dice el 4: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales, mire, huyeron delante de los de Ai. Mire, hermano, les dieron también a esos una corretiza. ¿Por qué? Porque confiaron en ellos. Ellos quisieron correr y dijeron: nosotros somos con cierta cantidad, con eso es más que suficiente. Con 3,000 es más que suficiente. Pero, hermano, ¿qué pasó? De que, hermano, hermano, ellos suben, hermano, y mire, lo tremendo es de que ellos subieron para pelear contra este pueblo, y siendo un pueblo tan pequeño. ¿Y sabe cuál fue el error, hermano, que ellos cometieron? Ellos fueron derrotados. ¿Sabe por qué? Porque Acán había cometido un pecado antes. Acán había tomado el anatema, hermano, del pueblo que antes ellos habían derrotado, y había pecado. Y entonces, hermano, cuando ellos suben contra Ai, que es un pueblo pequeño, que es un pueblo, hermano, que como dijeron aquellos que fueron a reconocerlo, dijeron: no necesitas mandar toda la gente. Pero, hermano, ¿qué pasó? Que por causa del pecado, Dios no fue con ellos. Dios, hermano, no estuvo con ellos por causa del pecado. Y a veces queremos hacer las cosas, hermano, sabiendo que no estamos bien. Sabiendo, hermano, que no hay, hermano, virtud en nosotros en ese momento, que no hay, hermano, un camino recto para con Dios, hermano, y nos queremos aventar a hacer las cosas sabiendo nosotros, hermano, que no estamos muy bien. Y el pueblo subió y dijo: subamos, hermano, y un pueblo tan pequeño los derrotó por causa del pecado que había en medio del pueblo. Y mire que Dios tiene muchas veces misericordia, hermano. Porque hasta para servirle a Dios, hermano, usted tiene que pelear ciertas batallas. Yo no sé, mire, hermano, cuando le toca a uno, por ejemplo, liberar a gente, hermano, usted puede tener el deseo enorme y grande de servir al Señor liberando gente, ¿verdad?
y dice, yo quiero ser un hombre de Dios que libere, un hombre que ore por los endemoniados y los endemoniados sean libres, hermano, pero esto requiere santidad. Hermano, a mí me pasó una vez, hermano, en la iglesia allá donde estábamos antes. Yo no sabía de liberar, pero allá le enseñan a uno a que según a liberar, hermano, y empieza uno a agarrar. Hermano, llegó un muchacho, hermano, joven, entró a la iglesia y allá teníamos ujieres, ¿verdad? Había dos en la puerta, había ujieres, un ujier aquí al lado, el otro ujier acá, había como 4 aquí en el altar, cuidando, ahí, porque tienen gente cuidando, que son los que sientan a los hermanos, que son los que tienen que tener, hermano, mirar que no esté ahí haciéndose desorden, hermano, y entró un muchacho. Y cuando entró el muchacho, hermano, se sentó hasta atrás. Y aquel muchacho empezó, hermano, a danzar, empezó a brincar. Y se hacía algo normal, porque en esa iglesia, hermano, se danza. Pero ya cuando se miró que el muchacho empezó a tirar los brazos para allá y para acá, hermano, y a golpear a los hermanos, dijeron los ujieres, algo está pasando aquí. Entonces llamaron, hermano, a los ancianos, llamaron a los ujieres, hermano, y yo estaba como ayudante de diácono, no era diácono, sino que ayudante de diácono, hermano, y nos llaman a todos, hermano, y agarramos al fulano que empezó ahí a tirar, que no era de la iglesia, sino que llegó ahí nomás, se metió, hermano, y cuando empezó a golpear, hermano, que lo agarramos, lo llevamos a un cuartito a orar por él, hermano, y empezó a hablar el demonio usted. Y que empieza a hablar el demonio, hermano, y que le dice, y se empezó a reír aquellas carcajadas y le decía, ¿tú me quieres sacar? Si eres un ladrón, le dijo, hermano, a saber de cuál de todos les estaba hablando. Hermano, el enemigo sabe cuando uno está, hermano, cómo se va a poner uno a enfrentar a un endemoniado cuando usted sabe, hermano, que santidad es lo que menos hay en uno. Y empezó, hermano, aquel muchachillo, hermano, a empezar a hablar y a decir cosas, hermano, y ya y yo dije, a ver, ¿a qué hora me va a tocar a mí? Dije yo. No me vaya a sacar mis trapos al sol, dije. Es que así, mire, el pueblo quiso subir contra él, hermano, y tan pequeño, hermano, hay, hermano, y le dieron los hermanos le dieron una corretiza. ¿Por qué? Porque Acán había cometido pecado, porque había pecado. Nunca se atreva a decir, ¿verdad? Que, hermano, a querer sacar un demonio de alguien si usted sabe que, porque, hermano, ese demonio es capaz de hablarle en su cara y decirle sus cosas. Misericordioso es el Señor, ¿verdad? Que no lo deja en vergüenza a uno, oiga. Pero, hermano, cuando uno quiere hacer las cosas por su propio, porque dice, tengo las capacidades, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado. Mejor que Dios, hermano, le llame y le diga, hazlo, porque entonces, como dice la escritura, el poderoso gigante va delante de usted. Él romperá cerrojos de hierro, él tumbará puertas, él hará todo, hermano, y usted, hermano, solamente se tiene que parar ahí. Ni correr, ¿verdad? Así es Dios. Y a veces le digo, la gente que dice, yo quisiera ser uno de los que libera, hermano, y quiere correr, ¿verdad? Y pasó con aquellos hombres que habla la escritura, hermano, que dijeron que andaban, hermano, ahí sacando demonios y llegaron a una casa a sacarle el demonio a uno y le dijo el demonio, ¿y ustedes qué ondas? ¿Quiénes son? Y aquellos le dijeron, nosotros somos del Dios que predica Pablo. Hermano, no eran, hermano, conocían a Pablo, pero a Dios no lo conocían estos. Y cuando quisieron sacarle el demonio a este hermano, dice la escritura que los hermanos los sacó de la casa
hermano, encuerados. Le quitó. Ahí sí que le quitaron todo esto, hermano. Es que, hermano, cuando esta gente quiso correr, va a decir, bueno, si Pablo puede sacar demonios, nosotros también podemos. Y quisieron correr, hermano, pero no es del que corre ni del que quiere, sino que del que Dios tiene misericordia y el que Dios ha llamado. Y ellos, hermano, se dieron en toda la cara porque salieron, hermano, corriendo y huyendo y golpeados para acabarla. Y qué tremendo es, porque mire, hermano, cuando alguien está endemoniado, hermano, tiene unas fuerzas. Digo yo, se imagina uno queriendo sacar a un demonio, una persona, hermano, y todo así, todo mal, ¿verdad? Con todo, hermano, sin santidad, hermano, y hermano, ahí sí que en la silla lo acuesta uno, ¿verdad? Al que está endemoniado, hermano, de la silla se levanta y con la misma silla le pega al que está orando por él. Tengamos mucho cuidado. Y mire, y ya termino con esto. En el Primera de Reyes, vemos, hermano, también en Primera de Reyes, miro cómo este hombre, hermano, Primera de Reyes 18 es Elías. Hermano, usted sabe que Elías se enfrentó, hermano, a aquella gente y, hermano, les dijo, veamos quién es Dios. Y se enfrentó a los profetas de Baal. Hermano, y vemos cómo él, hermano, hace descender, hermano, fuego de cuando, vamos a leer 18:36, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mano tuya he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice el 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió, dice, el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Dice, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, dice, y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Mira, hermano, Elías lo que hace está perfecto, ¿verdad? Hace descender fuego del cielo, hace entenderle al pueblo de que Dios, hermano, es un Dios de verdad y no el Dios que estos profetas estaban adorando. Pero, hermano, lo que yo me pregunto, y yo estaba leyendo aquí la escritura, que Elías llegó porque Dios le dijo, ve y habla con Acab. Porque Dios le había dado también palabra a Elías de que, se acuerda de que le dijo, vas a orar para que no llueva por 3 años y medio y después, hermano, él tiene que regresar. Pero en ningún momento, hermano, veo de que Dios le haya dicho a Elías, tienes que matar a los profetas, sino que Elías hace esto, hermano. Pero Elías también, hermano, veo de que tenía, hermano, en su corazón, decía en unos pasajes anteriores, hermano, decía, solo yo he quedado. Elías se creía el único. Elías creía que era el único, hermano, que estaba haciendo algo por la obra del Señor, hermano, y se pone a hacer esto, hermano, y en la misericordia de Dios, Dios hace descender fuego del cielo, hermano, y consume el holocausto. Pero ahora Elías toma a los profetas y ¿sabe qué? Los mata, los degolla. Pero después vemos, hermano, de que el enemigo usa a aquella mujer, hermano, la mujer de Acab, a Jezabel, y le manda un dictado a Elías. Y ese dictado a Elías, hermano, lo hizo, hermano.
Fíjese que Elías corrió, ¿verdad? Lo podemos ver de esta manera. Corrió, hermano, en la gracia del Señor e hizo descender fuego del cielo. Pero ¿qué pasó, hermano? Fíjese que hizo lo más tremendo: hacer descender fuego del cielo. Tomar a los 450 hermanos profetas y degollarlos. Hermano, eso era de valentía. Eso era de valentía. Pero ahora vemos después, hermano, de que ella manda un dictado a él y le dice: así como hiciste con ellos, así haré contigo también. Hermano, y vemos que Elías, ¡pum!, se le acabó la gasolina. Y después de que estuvo, hermano, como gallito, que vemos que después se tiene que empezar a esconder en la cueva. Y yo digo, ¿dónde estaba el pensamiento de Elías entonces en ese momento? ¿No se recordaba Elías de que Dios le había hecho descender fuego del cielo y que le había dado, hermano, la autoridad, el poder para hacer esas cosas? Pero le vuelvo a repetir, podemos hacer muchas cosas a veces, pero hay cosas, hermano, que tenemos que consultar a Dios. Dios le dice: esto sí lo puedes hacer y esto no. No corra a hacer las cosas porque usted dice: yo tengo las capacidades. No, mejor espere en Dios y que Dios le diga: tú puedes, ve. Moisés le dijo al Señor: Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Si tú no vas conmigo, no voy. Que no nos pase como el pueblo de Israel, que Moisés le dijo: no suban. Y dijeron, nosotros se obstinaron, hermano, y subieron y dejaron el arca ahí, porque ni el arca llevaron, le vuelvo a repetir, la presencia de Dios no iba con ellos y por eso fueron derrotados. Que siempre la presencia de Dios vaya con nosotros en todo lo que vayamos a hacer, en todo. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas del Señor. Aleluya. No sé a quién le toca las ofrendas. Creo que le toca al hermano Vicente. Amén. Creo que sí. Hermano Enoch, ¿me puede ayudar a recoger la ofrenda? Aleluya. Prepare, hermano, su ofrenda y su diezmo para el Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Tiene gozo todavía? Amén. Aleluya. Vamos a orar, hermano, por los diezmos y las ofrendas del Señor. Le voy a dejar el tiempo a mi hermano Enoch.